Buenos días, profesor. A lo largo de este semestre hemos explorado una serie de conceptos fundamentales en psicopatología dinámica, entre los cuales descata la noción de la psicosis ordinaria, una categoría que plantea múltiples desafíos, tanto en lo plano diagnóstico como en la intervención clínica. En esta exposición desarrollaré las principales características de este tipo de presentación psicótica, su diferencia respecto a las psicosis clásicas, las formas de diagnóstico actuales, las estrategias de abordaje psicodinámico, integrando aquí los aportes de autores contemporáneos como Jorge Bafico, Miquel Basol y Rodrigo González. Tenemos como primer punto que el concepto de psicosis ordinaria fue introducido por Jake Alain Miller en los años 90 para dar cuenta de que ciertos fenómenos clínicos que no encajaban claramente dentro de las categorías estructurales clásicas de neurosis y psicosis formuladas desde la primera enseñanza de Lacan. Se trata más bien de formas de psicosis no desencadenadas, como con presentaciones discretas, donde los signos típicos del brote psicótico, como los delirios, la sistematización o las alucinaciones, están ausentes o veladas, tal como señala Basols. También sabemos que en estos casos pueden confundirse con los modos normales de subjetivización, lo que ha llevado a lo que se clasifique desde el punto de vista descriptivo dentro de los trastornos de personalidad, particularmente en el grupo A del DSM. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas psicosis ordinarias? Según Jorge Bafico, propone una clínica que gira en torno a 4 ejes: la errancia, la pobreza sintomática, la perplejidad y las fallas del goce. La errancia se refiere a la falta de una brújula simbólica, una más bien desorientación. Que es subjetiva, propia de una época donde el nombre del padre, entendido como significante organizador, se ha vuelto inconsciente. Este fenómeno se relaciona con lo que Miller denominó el sujeto desbrujulado, es decir, un sujeto sin coordenadas simbólicas estables. Como segundo punto, tenemos a la pobreza sintomática. Se refiere a la dificultad de estos sujetos para elaborar un discurso subjetivo, consciente sobre su malestar. No hay una construcción delirante organizada, sino frases sueltas, eslogantes, refranes o ideas fijas, que actúan como una especie de parche simbólico frente al vacío. Tenemos que el tercer eje, que es la perplejidad, alude a los fenómenos elementales descritos por Lacan, experiencias enigmáticas, vacías de sentido, que no pueden ser nombradas ni relatadas. En este punto, donde aparece el llamado vacío de significación, esa vivencia de no entender lo que ocurre en uno mismo sin poder traducirlo en palabras. Finalmente tenemos las fallas del goce. Evidencian la imposibilidad del sujeto para poder regular aquí el exceso pulsional, quedando así expuesto a un experimentado o invasivo como persecutorio también. Tenemos también que desde el punto de vista diagnóstico, la psiquiatría americana ha intentado incluir estas manifestaciones bajo los llamados trastornos A: paranoide, esquizoide, esquizotípico. Sin embargo, como señala Basols, esta clasificación fracasa en captar la lógica estructural que subyace a estas presentaciones clínicas.
La psicosis ordinaria no constituye una base clínica cerrada, lo que les hace inasimilables a cualquier sistema, clasificando como la CIE o el DSM. Tenemos que en este contexto se vuelve imprescindible pensar en una estrategia de intervención desde la psicopatología dinámica, particularmente en la orientación psicoanalítica. En este sentido, el modelo propuesto por William y desarrollado a profundidad por Rodrigo ofrece un enfoque clínico valioso, especialmente por casos con sintomatología paranoide. Se trata de la psicoterapia basada en el proceso paranoide. Esto es un marco que reconoce el rol fundamental de las introyecciones y proyecciones patógenas en la construcción del self psicótico. Tenemos que en este modelo se articula en varias fases. La primera es la alianza terapéutica sólida, basada en la empatía, el señalamiento afectivo, evitando la confrontación y favoreciendo la autorreflexión. Posteriormente se inicia la exploración del sistema proyectivo, es decir, del conjunto de ideas persecutorias, creencias rígidas. Una vez debilitado el sistema proyectivo, se refiere a la clarificación del material introyectivo patógeno, es decir, significantes relacionados con experiencias infantiles marcadas por el abandono, la humillación y la culpa. Tenemos que en fases más avanzadas se aborda el duelo por los apegos infantiles patógenos, la aparición de la dependencia transferencial, en que este tipo de paciente puede ser intenso, difícil de sostener y finalmente, cuando es posible, se avanza hacia la resolución de la transferencia y la construcción de una nueva figuración introyectiva. Tenemos que un aspecto clave de este modelo es el delirio. No se interpreta ni se confronta directamente, ya que funciona como un intento de restauración del self. Como lo señalaba Freud, en el caso, el delirio puede tener una función de restitución. En conclusión, tenemos que las psicosis ordinarias representan un desafío clínico conceptual que nos obliga a repensar nuestras herramientas diagnósticas y terapéuticas. Son expresiones del malestar de la cultura contemporánea marcadas por las caídas de los grandes organizadores simbólicos, la desregularización del goce, la fragilidad del lazo social. Frente a esto, la clínica psicodinámica nos invita a una escucha atenta, a una intervención respetuosa y a un trabajo paciente de reconstrucción subjetiva. Como futuros psicólogos, debemos estar preparados, no solo para reconocer estas formas de sufrimiento, sino también para acompañarlas desde una posición ética y clínica que no renuncie a la singularidad de cada sujeto. Muchas gracias. Como un ejemplo de un caso clínico, tenemos que un caso representativo es el de un paciente adulto con síntomas paranoides. Creía que sus compañeros de trabajo lo espiaban y se burlaban de él por haber tenido encuentros homosexuales. Pensaba que dejaba objetos con mensajes ocultos en su oficina y evitaba lugares públicos por un temor a ser humillado. El tratamiento basado en el modelo psicodinámico de Meissner se centró primero a construir una alianza terapéutica sólida, sin confrontar directamente el delirio, a través de la escucha empática y la clarificación. Se accedió a recuerdos infantiles marcados por el abandono y también la vergüenza. Poco a poco, el paciente pudo entender cómo su delirio funcionaba como una defensa ante una identidad escindida. Y aunque no desaparecieron del todo las ideas persecutorias, esto se logró con mayor estabilidad emocional y una mejor integración subjetiva. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de su